Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que ha capturado la atención de muchísimos fans y con justa razón. Como habrán visto en el título, vamos a adentrarnos en una situación que involucra a dos personalidades muy queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, y una declaración bastante, impactante de Müge Daystal. Así que si eres fanático de las noticias del corazón, de las últimas novedades de tus actores favoritos o simplemente te gusta estar al tanto de lo que sucede en el fascinante universo de las celebridades turcas, te aseguro que este vídeo te va a interesar muchísimo. Antes de empezar a desgranar toda esta historia, quiero hacerles una invitación muy especial, que además nos ayuda a nosotros a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse que aparece por ahí abajo, y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más interesantes. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos y entremos de lleno en materia. La noticia que ha revolucionado las redes y ha generado un sinfín de especulaciones gira en torno a unas declaraciones hechas por la reconocida periodista de espectáculos Müge Daystal. Müge, para quienes no la conozcan, es una figura muy influyente y respetada en el ámbito del periodismo de entretenimiento en Turquía. Su palabra tiene peso y cuando ella habla, créanme, la mayoría de los medios y el público prestan mucha atención. Pues bien, Müge Daystal ha lanzado unas afirmaciones que han dejado a muchos con la boca abierta, y se centran en la reacción de Hande Erçel ante algo relacionado con Kerem Bürsin. El título mismo del vídeo, Müge Daystal dice a Kerem Bürsin, la reacción de Hande es impactante, ya nos da una pista de la magnitud de lo que vamos a comentar. Lo primero que debemos entender es el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel son, sin duda alguna, una de las parejas más icónicas y queridas de Turquía, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla traspasó la ficción y rápidamente se convirtió en un fenómeno social, con millones de seguidores alrededor del mundo que los apoyaron incondicionalmente y que, de hecho, aún hoy siguen muy pendientes de sus vidas. Aunque su relación sentimental haya terminado, la conexión entre ellos y el cariño del público persisten. Es por eso que cualquier noticia que involucre a ambos, ya sea en conjunto o por separado, genera un interés desmedido. Ahora, ¿es exactamente lo que ha dicho Müge Daystal? Según reportes y la propia difusión de sus declaraciones, Müge habría insinuado que Kerem Bürsin habría buscado de alguna manera interactuar o conectar nuevamente con Hande Erçel, o quizás referirse a ella de alguna manera, y la reacción de Hande ante esta situación habría sido calificada por Müge como impactante. La palabra impactante es clave aquí. No se trata de una reacción común o esperada. Implica algo que va más allá de lo ordinario, algo que sorprende, que deja sin palabras, que puede ser muy positivo, muy negativo, o simplemente muy peculiar. Las especulaciones, como era de esperarse, no se han hecho esperar. Los fans, los medios, los foros de discusión se han llenado de teorías. ¿A qué se refirió exactamente Müge? ¿Kerem intentó contactar a Hande de forma inesperada? ¿Le hizo una propuesta? ¿Le envió un mensaje que causó revuelo? ¿O tal vez se trata de una reacción de Hande ante alguna declaración pública de Kerem que a ella le afectó de forma inusual? La falta de detalles específicos por parte de Müge ha abierto la puerta a innumerables interpretaciones. Analicemos las posibles implicaciones de una reacción impactante. Si la reacción de Hande fue positiva e inesperada, podría significar que ha habido una reconciliación o un acercamiento positivo entre ellos, lo cual sin duda encantaría a muchos de sus seguidores. Imaginemos un escenario donde Kerem, quizás en un gesto de buena voluntad o para aclarar algo del pasado, se pone en contacto con Hande y ella responde de una manera excepcionalmente amable, abierta y cálida, sorprendiendo incluso a quienes esperaban cierta distancia o frialdad dada la ruptura. Tal vez ella reaccionó con una generosidad o comprensión que superó todas las expectativas. Por otro lado, si la reacción fue negativa, también podría ser impactante. Imaginen que Kerem hace una mención de Hande, quizás en una entrevista, y la respuesta de Hande, que Müge califica como impactante, podría ser un silencio absoluto y firme, una negación rotunda y pública, o incluso una respuesta que muestre un dolor o resentimiento que antes no se percibía.
Una reacción negativa tan marcada podría ser impactante porque indicaría que las heridas del pasado son más profundas de lo que se pensaba, o que hay asuntos sin resolver que han escalado a un nivel de incomodidad o molestia significativo. También existe la posibilidad de una reacción neutral pero igualmente llamativa. Tal vez Andy respondió de una manera tan diplomática y profesional que dejó a todos pensando que hay un acuerdo tácito entre ellos para mantener las cosas en un plano puramente cordial, sin dar pie a especulaciones románticas, pero al mismo tiempo demostrando una madurez y un control que resultan admirables y por ende impactantes en un mundo tan dado al drama. O quizás la reacción fue tan sutil, tan enigmática, que solo los verdaderamente observadores pudieron captar su verdadera dimensión, dejando a la mayoría preguntándose qué pasó realmente. Lo que Muje Daistal ha logrado con esta declaración es precisamente eso, generar una ola de curiosidad. En el mundo del entretenimiento, el misterio es un ingrediente poderoso. Y cuando se trata de parejas tan queridas como Kerem y Hande, cualquier pincelada de lo que sucede en su vida privada se convierte en noticia de primera plana. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la información proviene de terceros. Muje Daistal es una periodista que tiene sus fuentes, sus informantes, y su trabajo es precisamente reportar lo que percibe o lo que le llega. Sin embargo, nunca debemos olvidar que hasta que los propios involucrados confirmen los detalles, todo lo demás queda en el terreno de la especulación y el análisis. Y precisamente por eso, la forma en que estas declaraciones se comunican, como la que estamos analizando hoy, es tan fascinante. ¿Qué podría haber motivado a Kerem a buscar esta conexión o a hacer esta mención? Si pensamos en Kerem, es conocido por ser una persona carismática y a menudo transparente en sus relaciones y en sus sentimientos. Podría ser que tras un tiempo prudencial, sintiera la necesidad de cerrar un ciclo de una manera particular, de limar asperezas, o incluso, y esto es pura especulación de fan, de explorar la posibilidad de un reencuentro, ya sea amistoso o de otro tipo. La manera en que maneja sus relaciones siempre ha sido un punto de interés. Por otro lado, la reacción de Hande. Ella es una actriz de gran talento que ha sabido construir una carrera sólida y mantenerse firme ante la presión mediática. Si su reacción fue impactante, podría hablarnos mucho de su personalidad, de sus límites, de su forma de procesar las cosas. Tal vez ella ha seguido adelante de una manera muy consciente, y cualquier intento de reavivar el pasado, por mínimo que sea, la ha llevado a una postura firme y contundente, que ha sido interpretada por Muje como impactante por su fuerza o por lo inesperado de su contundencia. En este punto del vídeo, debemos ser claros, no tenemos la información completa. Lo que tenemos es una declaración que ha puesto a todos a pensar y a debatir. Y esto, amigos, es parte de la magia de seguir a estas figuras públicas. Nos permiten especular, nos permiten crear nuestras propias narrativas, nos hacen parte de la conversación. Para quienes apoyan a la pareja, la esperanza de un reencuentro, aunque sea en términos de una amistad sincera, siempre está presente. Y una reacción impactante y positiva por parte de Hande alimentaría sin duda esas esperanzas. Para otros que quizás ven que ambos han avanzado en direcciones distintas y que their paths have diverged significantly, una reacción impactante podría significar simplemente la confirmación de esa distancia, pero manejada de una forma que llama la atención por su elegancia o firmeza. Lo que sí es seguro es que Muje Daistal sabe cómo generar titulares. Su habilidad para captar la atención del público es innegable. Y en este caso, al referirse directamente a Kerem Bürsin y a la reacción de Hande Erçel, ha tocado una fibra sensible en sus seguidores. La pregunta clave que queda flotando en el aire es, ¿qué significa realmente impactante en este contexto? Y esa es la pregunta que por ahora, solo ellos y quizás Muje conocen la respuesta completa. Podríamos intentar analizarlo desde un punto de vista más general. En las relaciones, especialmente en aquellas que han sido públicas y han terminado, la forma en que las personas manejan los contactos posteriores o las menciones mutuas dice mucho sobre su estado emocional y sobre el nivel de respeto o de distancia que ha quedado. Una reacción verdaderamente impactante suele ser aquella que rompe con las expectativas, que va más allá de lo superficial, que revela una profundidad de sentimiento o una firmeza de carácter que sorprende. Imaginemos que Kerem, en una entrevista, es preguntado por Hande, y en lugar de dar una respuesta genérica o evasiva, dice algo muy específico, algo que solo ellos dos podrían entender, o hace un gesto que comunica un sinfín de emociones. Y luego cuando esto llega a Hande, su reacción no es la esperada. Tal vez ella, en lugar de ignorarlo, responde de una manera que deja a Kerem sin palabras.
O quizás, y esto es un giro más dramático, ella reacciona de forma pública, quizás en sus redes sociales, con un mensaje que sin mencionar directamente a Kerem, es tan claro en su significado que todos entienden a quién va dirigido y cuál es la emoción detrás. Eso, sin duda, sería impactante. También podría ser que la declaración de Muge sea una forma de proteger a Hande. Quizás Kerem intentó algo que no fue del todo bien recibido, y la reacción impactante de Hande fue su forma de establecer límites claros y firmes, demostrando su fortaleza y su determinación. En ese caso, la palabra impactante podría referirse a la fuerza de su postura. Otra posibilidad, aunque quizás menos probable, es que Kerem haya hecho una propuesta o un comentario que por su naturaleza, resultó ser extraordinariamente inesperado para Hande, llevándola a una reacción que trascendió lo común. Pensemos en algo relacionado con un proyecto conjunto, una colaboración futura, o incluso un comentario sobre su vida personal que la tomó completamente por sorpresa. Lo que sí podemos afirmar es que la influencia de Muge Daystal en el panorama mediático turco es considerable. Cuando ella habla, las repercusiones son inmediatas. Y esta declaración en particular, ha servido para mantener viva la llama del interés en Kerem y Hande, recordándonos que aunque su etapa como pareja haya terminado, su conexión y su impacto en el público siguen siendo un tema de conversación. En resumen, hemos explorado la reciente declaración de Muge Daystal, quien ha afirmado que la reacción de Hande Erçel ante algo relacionado con Kerem Bürsin fue impactante. Hemos analizado el contexto de su relación, las posibles interpretaciones de una reacción impactante y el papel de los periodistas de espectáculos en la generación de interés mediático. Aunque los detalles específicos de la situación permanecen en el ámbito de la especulación, la declaración de Muge ha reavivado el debate y la curiosidad de los fans sobre la relación entre estas dos figuras tan queridas. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante e informativo. Es fascinante cómo una simple declaración puede desatar tantas conversaciones y especulaciones en el mundo del entretenimiento. Hemos desgranado los posibles significados detrás de la palabra impactante y hemos reflexionado sobre las dinámicas de las relaciones públicas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Su interés es lo que nos motiva a seguir buscando y compartiendo estas historias. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la reacción impactante de Hande? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido? Por favor, déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, si lo encontraron interesante o entretenido, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más gente pueda unirse a la conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.